Hola amigos de YouTube, mi nombre es Fernando Menoscal y en este video hablaré sobre dos temas. El primer tema es representación gráfica de curva característica de transistores y el segundo tema hablaré sobre el análisis de circuitos transistorizados con corriente directa. Comenzaremos a hablar sobre el primer tema, que es representación gráfica de curva característica de transistores. Bien, pero ¿qué es una curva característica? Al ser el transistor bipolar un dispositivo triterminal, son necesarias 6 parámetros para determinar el estado eléctrico del mismo y contiene 3 tensiones y 3 corrientes. Aplicando las leyes básicas de resolución del circuito, puede representarse dos ecuaciones, por lo cual las describe. El voltaje de base entre emisor es igual al voltaje de colector entre el emisor más el voltaje de base entre el colector. Y la segunda ecuación es que la intensidad de la base más la intensidad del colector más la intensidad del emisor es igual a 0. La curva característica más empleada en la práctica son las que relacionan el voltaje de la base entre el emisor con la intensidad de la base y también el voltaje del colector entre el emisor con la intensidad del colector y también puede ser con la intensidad de la base. Con frecuencia estas curvas son facilitadas por los fabricantes. Ahora hablaré sobre la curva característica con relación al voltaje de la base entre el emisor con la intensidad de la base. Mediante esta curva podemos determinar los efectos que producen las variaciones de la tensión de polarización en el voltaje de la base entre el emisor sobre la corriente de la base. Estas gráficas reciben el nombre de la curva característica de transferencia. Las curvas que se obtienen son muy similares a la de un diodo cuando se polariza directamente. En la siguiente imagen que mostraré podemos observar la relación del voltaje de la base entre el emisor y la intensidad de la base. Ahora hablaré sobre la curva característica con relación al voltaje del colector entre el emisor con la intensidad del colector. Estas características también son conocidas como familia del colector, ya que son las correspondientes a la tensión e intensidad del colector. En la siguiente figura que mostraré se muestra una familia de curvas del colector para diferentes valores constantes como la corriente de la base. También podemos observar la relación que se obtiene en el voltaje del colector entre el emisor que se encuentra en el eje X con la intensidad del colector que también se encuentra en el eje Y. En la región activa, la corriente del colector no es totalmente independiente de la tensión del colector entre el emisor. Para valores altos de la corriente cobra importancia la resistencia interna del transistor. La región de saturación no aparece bruscamente para el voltaje del colector entre el emisor, que es igual a 0, sino que hay una transición gradual. Típicamente se suele considerar una tensión de saturación comprendida entre 0,1 y 0,3 voltios. En la siguiente imagen que mostraré también podemos ver la relación del voltaje del colector entre el emisor en el eje X con la intensidad del colector que se encuentra en el eje Y. Y también podemos observar la curva característica que se crea con la saturación y el corte. En el segundo tema, análisis de circuitos transistorizados con corriente directa, nos hemos planteado el siguiente ejercicio. 4.6. Deseamos analizar el circuito de la figura 4.20 A para determinar los voltajes en todos los nodos
y las corrientes en todas las ramas. Supongamos que beta es igual a 100. Bueno, vamos a solución y nos dice la unión entre la base y el emisor está claramente polarizada de manera directa, por lo tanto debemos escoger la ecuación de la intensidad de la base, que es igual a más 5 menos el voltaje de la base entre el emisor sobre la resistencia de la base. Esto es igual a 5 menos 0,7 sobre 100 y nos da 0.043 miliamperios. Bien, ahora supongamos que el transistor está operando en el modo activo. Ahora podemos escribir que la intensidad del colector es igual a beta por la intensidad de la base. Ahora reemplazamos que es igual a 100 por 0.043, que es igual a 4.3 miliamperios. Ahora, el voltaje del colector se puede determinar ahora como el voltaje del colector es igual más 10 menos la intensidad del colector por la resistencia del colector. Ahora reemplazamos y nos queda 10 menos 4.3 por 2. Esto es igual a más 1.4 voltios. Como el voltaje de la base es igual a voltaje de la base entre el emisor es igual a 0.7 voltios. Y ahí podemos observar el circuito entero con sus respectivos valores. Y eso ha sido todo, amigos. Gracias.